La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe en el que ha rechazado unos cinco recursos presentados por ciudadanos, algunos vinculados también a la política, con relación a la reelección indefinida. Los ha rechazado porque cree, bueno, esta es nuestra interpretación, cosa juzgada a la reelección indefinida en relación a dos documentos, o por lo menos dos resoluciones. Uno, la consulta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La opinión consultiva, y la otra, la sentencia 1010 del Tribunal Constitucional, que en criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han señalado de que no hay reelección indefinida en el país. En el movimiento al socialismo evista se dice que no dice eso, sino que Evo Morales está habilitado para una reelección discontinua. ¿Cuál es su interpretación? ¿Ha podido leer el documento, senador? Sí, a ver, Rubén, partamos efectivamente de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya el año 2021, en fecha 7 de junio de aquel año, emite una opinión consultiva. Es una decisión que hace conocer por 5 votos a favor y 2 en contra, pero hay una mayoría que emite esta opinión consultiva. Es un dictamen, es una resolución sobre la cual se expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué dice esta Corte? ¿Y qué dice esta opinión consultiva? Primero, nos dice que... Adelante. Bueno, le decía, primero dice que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos ni por otras normas del derecho internacional de derechos humanos. ¿Qué significa eso? De que la reelección presidencial indefinida no está protegido por la Convención Americana de los Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. Segundo, también dice la Corte que la prohibición de la reelección indefinida es un tema que debe ser siempre protegido por la Convención Americana y otros instrumentos de derechos humanos. Es decir, debe haber una correcta interpretación con relación a la prohibición de la reelección indefinida, y lo dijo, que es posible prohibir la reelección indefinida. Tercero, la habilitación de la reelección indefinida es contrario a los principios de la democracia representativa en los países miembros de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, hay 3 elementos importantes que define en su decisión llamada opinión consultiva número 28. Que la reelección presidencial no es un derecho humano protegido por la Convención Americana. Segundo, que la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana y otros instrumentos de derechos internacionales. Y tercero, que si se habilitaría inclusive una reelección indefinida sería contraria a los principios de la democracia representativa. En base a estas 3 opiniones, 3 decisiones que emite la Corte Interamericana, nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, el año 2023, a través de la sentencia número 1010, recoge esta interpretación, esta decisión, para fundamentar en un caso que efectivamente tiene que ver en una acción constitucional que plantearon ante el Tribunal Constitucional, producto de un amparo constitucional en el contexto de la realización del proceso de preselección de las altas autoridades del órgano judicial. Y en esta sentencia 1010, reitero, recoge este espíritu, los fundamentos de lo que ya habló la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la reelección. ¿Y qué dice nuestro Tribunal Constitucional? Nos dice prácticamente que, recogiendo estos principios, estos fundamentos y la opinión consultiva número 28, quebrado 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es posible en nuestro país que un presidente o un vicepresidente pueda tener
más de 2 periodos constitucionales, sea de manera continua o discontinua, ejercer el mandato presidencial. Porque el artículo 168 claramente establece de que solo puede ejercer un mandato de 5 años y una reelección por una sola vez de manera continua. Pare de contar. Eso dice la Constitución. Y obviamente que ante estos fundamentos, como es la opinión consultiva número 28 de la Corte y como es la sentencia constitucional 1010, ya se establece que en nuestro país no puede existir pues reelecciones indefinidas, reelecciones que superen más de 2 mandatos constitucionales, ya sean continuas o discontinuas, ya sean estas que se presentaran de aquí en adelante, pues que querrían forzar a algunos postulantes, porque no vamos a hablar de los nombres, porque no estamos hablando de candidatos y candidatas por el momento. Seguramente el Tribunal Supremo Electoral tendrá su cronograma. Sabemos que existe una fecha que es en agosto de 2025, las elecciones generales, pero todavía no estamos en ese periodo electoral o periodo del Tribunal Supremo Electoral que defina la convocatoria, la presentación, la postulación, las habilitaciones y todo eso, pero creo, y nosotros estamos convencidos, Rubén, de que bajo estos antecedentes ya ningún candidato, ninguna candidata puede presentarse al margen de lo establecido por la Constitución 168 y además estos 2 preceptos normativos de carácter internacional, uno, y el segundo de carácter nacional en el nivel interno que se pronuncia el Tribunal Constitucional Plurinacional. Senador, ¿cómo se entiende reelección indefinida? Ese concepto, ¿cómo se vincula a la economía jurídica? Cierto, la Constitución Política del Estado dice en el artículo 168, un presidente, un vicepresidente tienen opción a repostularse una vez más inmediatamente terminado su mandato. Pasaría con el caso de Luis Arce. En cuanto termine su mandato, tiene opción a postularse una vez más, después no. Pero no dice la Constitución, no habla de reelección indefinida en el orden discontinuo. El caso que aparentemente defiende Evo Morales, el movimiento al socialismo evista, tiene derecho, dicen, porque ya pasó lo de la repostulación, lo de la primera repostulación. En 2019 no fue posible esa segunda repostulación. ¿Por qué? Ya sabemos por qué se han suspendido las elecciones y se han anulado los resultados. ¿Por qué se entiende esto, senador? Reelección indefinida es la que viene después de un periodo más o menos, entre comillas, de descanso. A ver, ¿qué entendemos por indefinido? Que un candidato puede presentarse una y otra vez, ya sea de manera continua o de manera discontinua. O sea, cuando yo como candidato o una persona como candidato presidencial expresa su voluntad de postulación en determinados momentos, pero al margen de lo que ya establece la misma normativa. Es decir, cuando un exmandatario concluye su mandato en 5 años, como es, entre comillas, una reelección indefinida, puede volver a presentarse de manera continua uno, hasta ahí está bien. Pero si se presenta de manera seguida en una segunda reelección o una tercera reelección, una cuarta reelección, bueno, pues significa que es una reelección indefinida, pero además se entiende, como dijo la sentencia 1010, que aún así, descansando un periodo, ya sea de 5 años, porque el periodo constitucional es de 5 años, u otros 5 años, nuevamente puede presentarse para postularse como candidato presidencial, sigue siendo una reelección indefinida porque no hay límites, imagínense. ¿Por qué? Porque sencillamente, ya sea descansando o no un periodo constitucional, sigue teniendo esa posibilidad. Así entendemos la reelección indefinida.
no es la reelección indefinida solo para la continua o discontinua. Entonces, pero ya la Corte y la sentencia constitucional dice que no puede existir en un sistema democrático, al menos en los países que han firmado el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana, la reelección indefinida, no puede existir. Sí existía, imagínense, con la Constitución de 1967, sus posteriores reformas, Rubén. Sí. La Constitución del 67, del 2000, de 1994 y del 2004 respectivamente, establecía una reelección indefinida. ¿Por qué? Porque podían presentarse después de pasado un periodo constitucional o 2 periodos constitucionales. Imagínense, hemos tenido presidentes que descansaban un periodo, descansaban 2 periodos, se presentaban nuevamente, porque eso representaba pues a la Constitución de 1967 del siglo XX, imagínense. Pero la Constitución del año 2009, precisamente para no tener esta forma de elección presidencial, dijo 5 años más, ¿ya? Y nada más. Es decir, en la voluntad del constituyente dijo así: ¿en 5 años se puede ejecutar un programa de gobierno? Sí, pero no es suficiente. Y por tanto, aumentemos otros 5 años más para que complete un programa de gobierno. Y por tanto, pare de contar. Ahí quedaría. Entonces, por eso es que esa interpretación teleológica, sistemática, recuperando el espíritu de la voluntad del constituyente, se dijo de que un periodo constitucional de 5 años, más uno más, total 10, y pare de contar. De lo contrario, estaríamos ingresando a una reelección indefinida en el tiempo, ya sea continua o discontinua. Esa es la interpretación que recogió la sentencia 1010 en el marco de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, cierto, la Comisión en su resolución 36, en sus definiciones respecto de este informe, dice: en el presente caso, la CIDH toma nota de que el Tribunal Constitucional Plurinacional dejó sin efectos la sentencia objeto de las denuncias. Habla de la sentencia 84 del 28 de noviembre de 2017. Ahora, pero ¿quién le pone la cascabel al gato, senador? Seguramente en los periodos electorales va a tener que ser el Tribunal Supremo Electoral el que diga usted está inhabilitado o usted está habilitado, porque hasta aquí hemos tenido interpretaciones de organismos internacionales, sí, tampoco la CIDH define claramente que la reelección discontinua es permitida o no es permitida. Entonces estamos en un círculo vicioso que por algo el gobierno precisamente a petición del presidente Luis Arce el 6 de agosto ha planteado un referéndum para dirimir de una vez este problema. ¿Qué criterio tiene de esto, senador? Sí, hay 2 momentos importantes, ¿no? El primer momento, nosotros consideramos que todavía está en trámite. Quedó ahí, efectivamente, el referéndum que se pretendía plantear para diciembre, pero bueno, quedó ahí. Ese era el momento para definir. Usted muy bien describía, Rubén. Segundo, el segundo momento yo creo que va a ser en las próximas elecciones. Estamos hablando del año siguiente. Una vez de que emita la convocatoria como corresponde el Tribunal Supremo Electoral, se presentarán varios candidatos, habrán postulaciones por parte de partidos políticos. Ahí seguramente veremos ya con nombre y apellido quiénes se presentan, y obviamente el Tribunal Supremo Electoral y las instituciones llamadas por ley, nuestras instituciones democráticas, tienen que pronunciarse con relación a estos antecedentes. Estamos hablando, inclusive se habla bastante de los resultados del 21 de febrero, el referéndum constituyente que no logró la mayoría absoluta de votos. Segundo, la sentencia número 84 del año 2017. Luego la opinión consultiva y esta última, la sentencia 1010, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace referencia también a estos antecedentes, y precisamente tendrá que evaluarse, tendrá que tomarse en cuenta estos antecedentes, estos límites, estos parámetros convencionales.
A ver, vamos a retomar la comunicación con el senador Rubén Gutiérrez. Estamos hablando sobre la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho que hay dos documentos que dicen que no hay posibilidad de reelección indefinida en el país, pero no se especifica si esa reelección indefinida puede tocar a un periodo continuo o discontinuo. De lo continuo está seguro. Tanto la sentencia 1010 como la opinión consultiva hablan del periodo continuo, o sea que una vez terminado el mandato de un presidente puede postularse a una elección más, no más. Completaría 10 años, como nos aclara también el senador Gutiérrez, 10 años de gobierno, pero no hay una resolución que diga qué pasa después de 5 años como el que ahora estamos experimentando. Puede volver un presidente anterior a postularse. Senador, nos explicaba su punto de vista. Sí, decía que el segundo momento es cuando el Tribunal Supremo Electoral y las instituciones llamadas por ley apliquen, pues, como antecedente, como precedente, como jurisprudencia, lo que dijo ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mismo Tribunal Constitucional que emitió la sentencia 1010 y además otras normas que tengan que ver con la aplicación a los casos concretos. Por el momento no sabemos quiénes se van a presentar, técnicamente no sabemos, sí sabemos como un derecho expectaticio, como una ilusión, como una posibilidad, pero llegará ese momento cuando el Tribunal Supremo Electoral defina sobre esta situación. Nosotros sabemos de que ya existen estos parámetros, límites constitucionales, no es posible que se pueda habilitarse como candidato o candidata por más de 10 años, eso dice ya la opinión consultiva, o en este caso, o mejor dicho, la sentencia constitucional que hace referencia a la comisión. Así que con esos parámetros llegará ese momento cuando las y los bolivianos, en definitiva, sabremos cómo se aplica.